Quizá te suene raro, pero cuanto más te esfuerzas por alcanzar tus metas, más parece que se te escapan. ¿Y si te dijera que ese afán constante podría ser la razón por la que aún no las has logrado? Lo sé, suena descabellado, pero la verdad es simple. El éxito no se logra a base de mucho esfuerzo, se logra decidiendo. Y cuando realmente decides, el universo se dobla a tu decisión. La mayoría de la gente se pasa la vida corriendo, esforzándose, apagando fuegos, y aún así sienten que no avanzan. Creen que están siendo productivos, pero en realidad solo están ocupados. Hay una diferencia abismal entre el movimiento y el progreso, y esa diferencia se llama claridad. Sin claridad, podrías pasarte años subiendo una escalera para darte cuenta, al llegar a la cima, de que estaba recargada en la pared equivocada. Conozco bien esa sensación. Hubo un tiempo en el que trabajé mucho, muchísimo. Cambié de trabajo, metía horas extra, creyendo que cuanto más me presionara, más cerca estaría del éxito. Pero el resultado siempre era el mismo: estrés, deudas y una sensación de vacío que no se iba. No tenía un objetivo claro, simplemente estaba reaccionando a la vida en vez de crearla. La claridad es la fuerza que no se ve detrás de todos los grandes logros. Es el momento en que dejas de vivir en la mediocridad y empiezas a ver con precisión lo que quieres. La mente humana es como un lente. Si no está bien enfocado, la energía se dispersa, pero cuando ajustas ese enfoque, la luz se concentra y atraviesa el obstáculo que tienes enfrente. Lo mismo aplica a tus resultados. Si no sabes exactamente lo que quieres, tu mente subconsciente no tiene cómo trabajar a tu favor. Y aquí está el secreto que la mayoría de la gente ignora. El subconsciente es el verdadero motor del comportamiento humano. Opera en el 95% de tus acciones diarias, según estudios de la Universidad de Stanford. Esto significa que si tu mente consciente quiere una cosa, pero tu subconsciente está confundido, nada se va a materializar. Es como acelerar un coche con el freno de mano puesto. Así que te pregunto, ¿qué es lo que quieres de verdad? Y no me refiero a respuestas genéricas como ser feliz o encontrar el éxito. Me refiero a una claridad específica, tangible y que te mueva por dentro. ¿Alguna vez has escrito tus metas? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las quieres? Cuando empecé a estudiar la mente humana, me di cuenta de que casi nadie hace esto. La mayoría de la gente se pasa la vida intentando resolver problemas que no están directamente relacionados con lo que realmente desean. Se preocupan por pagar las cuentas, pero no se preguntan por qué nunca logran generar abundancia. Intentan arreglar los síntomas sin entender la raíz del problema. La claridad es el antídoto para esta confusión. Recuerdo el día que un mentor me preguntó, ¿qué es lo que quieres exactamente de la vida? No pude responder. Me sentí expuesto, avergonzado, como si hubiera pasado años trabajando duro por algo que ni siquiera sabía qué era. Esa noche me senté con una libreta y escribí todo lo que deseaba, sin reservas. Casas, viajes, libertad financiera, propósito, impacto. Y mientras escribía, me di cuenta de que algo dentro de mí estaba cambiando. Era como si una nueva dirección se hacía presente. No tenía idea de cómo lo lograría todo, pero por primera vez en mi vida sabía a dónde quería ir. Y ese fue el momento en que todo empezó a cambiar. Porque cuando defines el destino, el camino se empieza a mostrar. La claridad no es solo mental, es vibratoria. Todo en el universo responde a la frecuencia que emites. Cuando estás confundido, envías señales contradictorias. Es como sintonizar dos estaciones de radio al mismo tiempo. Pero cuando hay enfoque, el universo responde. Por eso las personas con metas bien definidas parecen suertudas. No es suerte, es alineación. Y la ciencia lo demuestra. Investigaciones de la Escuela de Negocios de Harvard han demostrado que las personas que escriben metas claras y visualizan sus resultados son hasta 10 veces más propensas a lograrlas que las que simplemente piensan en lo que quieren. Escribir tus metas es el primer paso para transformar un deseo en una orden. Ahora, observa cómo vive la gente. Se quejan de su rutina, de la falta de tiempo.
del sentirse abrumados, pero si les preguntas exactamente a dónde quieren ir, pocos pueden responder. Viven como pasajeros distraídos en su propio coche, esperando que alguien los lleve a un lugar mejor. Pero la verdad es que nadie lo va a hacer por ti. La dirección está en tus manos. El problema es que muchos tienen miedo de elegir un camino y equivocarse, así que prefieren no elegir. Pero la indecisión es la prisión más grande que existe, porque te impide avanzar. Y cuando tú no eliges, el mundo elige por ti. El resultado es un sentimiento de estar atrapado en una vida que no refleja quién eres de verdad. La claridad es valentía. La valentía de mirar hacia adentro y admitir lo que realmente quieres, incluso si parece demasiado grande, demasiado improbable, demasiado lejano. Cuando te pones una meta audaz, algo dentro de ti despierta. Empiezas a ver oportunidades que antes eran invisibles. Tu cerebro activa el sistema de activación reticular, el filtro neurológico encargado de notar todo lo relevante para tus intereses. Por eso, cuando decides comprar un coche rojo, empiezas a ver coches rojos por todos lados. Siempre estuvieron ahí. La diferencia es que ahora tu mente está programada para notarlos. Lo mismo sucede con las oportunidades. No aparecen de la nada. Siempre estuvieron ahí esperando que las vieras. Y aquí es donde muchas personas se autosabotean. Esperan sentirse motivadas para obtener claridad, pero es al revés. La claridad precede a la motivación. Cuando sabes lo que quieres, tu cuerpo y mente se alinean. La acción se vuelve natural. No necesitas obligarte a levantarte temprano, a estudiar o a disciplinarte. Simplemente lo haces porque tienes un porqué lo suficientemente fuerte. Es el propósito lo que enciende el fuego de la constancia. Sin él, cualquier obstáculo parece una razón para rendirse. Con él, ningún reto es lo suficientemente grande como para detenerte. Así que, si realmente quieres cambiar de nivel, detente un momento, cierra los ojos, respira hondo y pregúntate, ¿qué es lo que quiero de verdad? Imagínate viviendo esa realidad. Siente lo que sentirías si ya fuera tuyo. Ve los colores, los sonidos, la gente a tu alrededor. Siente el orgullo, la gratitud, la paz. Así es como empieza. Todo lo que existe fue creado 2 veces. Primero en la mente, luego en el mundo físico. La casa donde vives, el teléfono que usas, el coche que manejas, todo nació del pensamiento de alguien que tuvo la claridad suficiente para actuar. Ahora te toca a ti. Porque si no decides lo que quieres, terminarás viviendo los sueños de otra persona, de alguien que decidió antes que tú. La claridad no es solo el principio del éxito, es el éxito en su estado semilla. La forma en que empiezas tu día marca el ritmo de todo lo que sigue. Lo que la mayoría de la gente aún no ha entendido es que los primeros minutos de la mañana son el punto de inflexión entre repetir el pasado o crear un futuro completamente nuevo. ¿Te has dado cuenta de lo común que es despertarse con una alarma, agarrar el teléfono y lanzarte directo a los mensajes, noticias, redes sociales, preocupaciones del trabajo y las cuentas por pagar? Es como sumergirte en un torbellino antes siquiera de poner los pies en el suelo. Y lo peor es que se vuelve automático. Ni te das cuenta, pero tu cerebro ya se despierta en un estado de alerta, inundado de dopamina y cortisol, las hormonas del estrés y la urgencia. En ese momento, tu mente no está creando, simplemente está reaccionando. Y si pasas tu mañana reaccionando, todo tu día seguirá el mismo patrón. Mi mentor, Earl Nightingale, solía decir, los primeros 5 minutos de tu día son el mapa de tu destino. Escuché esto y al principio, lo confieso, no le hice caso. Pero con el tiempo me di cuenta de que estaba completamente en lo cierto. Cuando te despiertas, tu cerebro está en estados de ondas cerebrales alfa y teta, el mismo estado que usamos en meditación profunda o hipnosis. Es cuando tu mente es más receptiva, más abierta, más moldeable. Investigaciones realizadas en la UCLA han demostrado que durante este periodo, justo después de despertar, la neuroplasticidad alcanza su punto máximo. Es como si el cerebro fuera un pedazo de arcilla fresca, listo para ser moldeado.
Lo que piensas y sientes en ese momento se graba con más fuerza en tus conexiones neuronales, definiendo no solo el tono del día, sino también cómo percibes la vida. No entendí esto hasta que empecé a prestar atención a mis propios hábitos. Había días en que me despertaba ya pensando en problemas, las cuentas, las citas, los plazos, las cosas que aún no había hecho. Y sin darme cuenta, estaba programando mi mente para la escasez y la preocupación. ¿El resultado? Más situaciones que me hacían sentir falta de tiempo y dinero. Fue entonces cuando decidí cambiar. Empecé con algo simple. Al despertar, antes que nada, me quedaba en silencio por unos minutos. Respiraba hondo. Sentía mi cuerpo. Y me hacía 3 preguntas poderosas. ¿Quién quiero ser hoy? ¿Cómo quiero sentirme hoy? ¿Y qué quiero crear hoy? Estas 3 preguntas cambiaron por completo mi forma de ver el mundo. Cuando empiezas tu día con intención, todo cambia. Porque la intención es enfoque, y el enfoque es energía. Y la energía es lo que crea resultados. Piénsalo, atraes lo que es compatible con tu estado interno. Si te levantas con ansiedad, atraerás prisas, confusión, errores. Si te levantas en paz, atraes claridad, sincronicidad y fluidez. Esto no es magia, es física. El universo responde a la vibración, y tu vibración la determina tu estado emocional. Cuando empiezas tu día en balance, todo tu cuerpo entra en coherencia. Corazón, cerebro, respiración, todo se alinea. La ciencia llama a esto coherencia fisiológica, y estudios del Instituto HeartMath demuestran que mejora tu capacidad de tomar decisiones, afina tu enfoque y fortalece tu sistema inmunológico. Pero mira qué ironía. La gente dice que no tiene tiempo para este tipo de práctica y, sin embargo, se la pasan horas y horas cada día reaccionando a las distracciones. A mí me pasaba lo mismo. Me despertaba y me lanzaba directo al trabajo, creyendo que era productivo. Pero la productividad sin conciencia es solo movimiento sin rumbo. Cuando empecé a dedicarme 10 minutos, a primera hora de la mañana, solo para mí, me di cuenta de que ganaba horas en mi día. Las decisiones se simplificaron, las ideas fluían y hasta las conversaciones se sentían más ligeras. Era como si el mundo empezara a responder de otra forma. Recuerdo una época en que mi vida era un caos total. Dirigía una empresa, viajaba sin parar, sin descanso. Mi cuerpo y mi mente estaban al límite. Y un día, sentado en una habitación de hotel, exhausto, me di cuenta de que no era la vida la que estaba desorganizada. Era yo. Al día siguiente, me desperté antes de que saliera el sol. Abrí la ventana. El aire estaba frío, el cielo todavía algo oscuro. Me senté y respiré. Solo eso. Respiré. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí el silencio dentro de mí. Desde ese día nunca más empecé una mañana sin reconectar con ese espacio interior. Y curiosamente, cuanto más me tranquilizaba, más oportunidades aparecían. Los negocios se cerraban con facilidad, surgían encuentros improbables, las ideas aparecían justo en el momento preciso. Ahí entendí, el mundo exterior es un fiel reflejo de mi estado interior. Piensa en tu propio día. ¿Cuántas veces te despiertas sintiendo que ya vas tarde? ¿Cuántas veces te levantas con la cabeza llena de preocupaciones, convencido de que necesitas apresurarte para alcanzarlo todo? Este impulso de urgencia es lo que lleva a millones de personas a vivir en automático, acumulando estrés, ansiedad y cansancio. Pero la verdad es que no necesitas apresurarte para lograr nada, necesitas alinearte. Y esta alineación empieza cada mañana, en los primeros instantes en que te despiertas. Hay un principio sencillo que me gusta recordar. Una mente despierta crea el día, y el día moldea la vida. Si cambias el principio, cambias la trama. Despertar no es solo abrir los ojos, es elegir conscientemente quién vas a ser hoy. Y cada mañana es una nueva oportunidad para reescribir tu propia historia. Cuando te despiertas con claridad e intención, las mismas circunstancias que antes parecían obstáculos empiezan a reorganizarse en oportunidades. La gente reacciona diferente a ti, las conversaciones toman otro tono, y el tiempo parece expandirse. Así que mañana, cuando suene tu alarma,
No te precipites. Haz una pausa un momento. Respira. Siente el silencio antes del ruido. Y recuerda, en esos minutos de silencio, no solo estás empezando otro día, estás recreando tu realidad. Y así es como los días ordinarios se transforman en vidas extraordinarias. La palabra intentar es una de las más grandes ladronas de sueños que existen. Suena inofensiva, pero es un disfraz sutil de la indecisión. La gente dice todo el tiempo, voy a intentar cambiar, voy a intentar empezar, voy a intentar hacer las cosas diferente. Pero lo que en realidad están diciendo es, todavía no he decidido. Porque el verdadero poder no está en intentar, está en decidir. Cuando intentas, ya estás dejando una puerta abierta para rendirte. Es como decirte a ti mismo, si no funciona, no pasa nada. Pero cuando decides, no hay plan B. Solo existe el camino, y el camino se ajusta a ti mientras lo recorres. Me di cuenta de esto de una forma muy sencilla. Una vez, durante un seminario, le pedí a un hombre que intentara levantarse de su silla. Él se puso de pie. Yo le dije, no entendiste. Te pedí que intentaras. Él se rió, se sentó y lo intentó de nuevo. Y se quedó ahí, medio de pie, medio sentado, sin saber qué hacer. En ese instante, toda la sala entendió. Intentar es lo mismo que estar atascado entre el sí y el no. Y es precisamente en este limbo donde vive la mayoría de la gente. Quieren cambiar, pero también quieren la comodidad de quedarse igual. Quieren libertad financiera, pero no quieren soltar la seguridad de un sueldo fijo. Quieren emprender un negocio, pero no quieren tomar riesgos. Y es este estado de dualidad lo que destruye el progreso. La mente humana no responde a la ambigüedad. Cuando dices, voy a intentar, tu subconsciente entiende que no hay una orden clara. Y si no hay claridad, no hay movimiento. La neurociencia lo explica de forma fascinante. El cerebro está programado para conservar energía, y las decisiones inciertas crean un conflicto interno que el cuerpo interpreta como peligro. Entonces, se paraliza. Retrasas, pospones, te distraes. No porque seas flojo, sino porque tu mente no ha recibido una señal clara de qué hacer. La decisión es el detonante que quita el bloqueo. Es lo que hace que el cerebro se ponga en marcha y alinee el cuerpo con su propósito. Eso fue exactamente lo que transformó mi vida. Cuando leí por primera vez Piense y hágase rico de Napoleon Hill, algo despertó dentro de mí. Todavía era bombero en Toronto, sin dinero y sin perspectivas, pero con un nuevo pensamiento zumbando en mi cabeza. ¿Y si simplemente decido cambiar? En ese momento yo ganaba unos $4,000 al año, un ingreso estable, pero limitado. Y un día miré ese uniforme y pensé, no puedo pasar mi vida al servicio del miedo. Renuncié. La gente me llamó loco, dijeron que estaba cometiendo un error enorme, pero dentro de mí había una certeza inquebrantable. No sabía exactamente qué pasaría, pero sabía que no me echaría para atrás. Esta decisión aparentemente imprudente me llevó a abrir mi primer negocio de limpieza. En el primer año, facturé más de $100,000, y todo empezó no cuando soñé, sino cuando decidí. La diferencia entre los que tienen éxito y los que se quedan en el camino no está en la suerte o el talento, está en la capacidad de decidir rápido y actuar con fe. La vida responde a la decisión, no a la duda. Cuando te comprometes con algo, el universo entero se reordena para despejar el camino. Esto no es filosofía barata, es una ley natural. Piensa en los grandes nombres de la historia: Steve Jobs, Oprah Winfrey, Elon Musk. Todos ellos comparten una característica común: toman decisiones con convicción y ajustan su rumbo sobre la marcha, mientras la mayoría de la gente espera tener todas las respuestas antes de empezar. Los que deciden crean las respuestas en el proceso. ¿Pero por qué es tan difícil decidir? Porque decidir implica una pérdida. Decidir es elegir un camino e, inevitablemente, dejar otros atrás. Y los humanos temen más la pérdida de lo que desean la ganancia. Un estudio de la Universidad de Stanford demostró que el dolor psicológico de perder algo
es el doble de intenso que el placer de ganar algo nuevo. Por eso tanta gente vive atrapada en trabajos que odia, relaciones vacías y rutinas sin propósito. Prefieren el dolor conocido a la incertidumbre del cambio. Pero el precio de esta seguridad es altísimo. Es una vida que pasa sin realización. Cuando dices, voy a intentar, estás diciendo, todavía no confío en mí. Y sin confianza, nada florece. Hay que arriesgarse. El acto de decidir es un acto de fe en ti mismo, en algo más grande en que el camino se revelará. La decisión libera energía. Es como encender una luz en la oscuridad. Mientras dudas, todo parece borroso. Pero en el momento en que dices, esto es, el escenario cambia. Las personas adecuadas aparecen, las ideas correctas fluyen, las oportunidades se conectan. Aprendí que el momento perfecto nunca llega. Esperarlo es como esperar a que el viento se detenga para cruzar el océano. Solo aprendes a navegar en medio del movimiento. La acción genera claridad, no al revés. A menudo pensamos que necesitamos entender todo para actuar, pero es lo contrario. Necesitamos actuar para entender. Por eso siempre digo, empieza donde estás, con lo que tienes, y haz lo mejor que puedas, porque la acción imperfecta vale más que la intención perfecta. Quizás tienes un sueño guardado, un proyecto archivado, una idea que aparece de vez en cuando y te hace sonreír, pero pronto la duda se insinúa. ¿Y si no funciona? La respuesta es sencilla. ¿Y si sí funciona? ¿Y si este es el paso que cambiará tu historia? ¿Y si el miedo es solo la prueba final antes de la libertad? He visto a gente común transformar vidas enteras simplemente porque dijeron sí a lo que sentían en su corazón. No esperaron a estar listos, decidieron y luego se prepararon. Me gusta pensar que la vida es como una puerta automática. Solo se abre cuando das el primer paso. Si te quedas parado esperando que la puerta se abra, permanece cerrada. Pero en el momento en que te mueves, el mecanismo se activa. La decisión es el movimiento que despierta el mecanismo invisible del universo. Así que deja de intentar, de analizar, de esperar, decide y mira qué pasa cuando finalmente le dices un sí absoluto a la vida. Porque en el instante en que decides, algo más grande empieza a decidir contigo. La mayoría de la gente cree que sus problemas vienen de fuera, del trabajo, de la economía, de los demás, del gobierno, de la suerte. Apuntan a todo lo que les rodea, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que no funciona. Pero la verdad, por incómoda que parezca, es que el mundo exterior es simplemente un espejo del mundo interior. Nada cambia ahí fuera si no cambias lo que está pasando dentro de ti. Tu entorno, tus oportunidades, tus relaciones, incluso tu saldo bancario, son reflejos fieles de lo que crees que es posible. Cuando entiendes esto profundamente, la vida deja de ser una lucha y empieza a convertirse en una creación consciente. Durante muchos años, yo no entendí este principio. Creía que si trabajaba más duro, las cosas se resolverían solas. Así que trabajé hasta el agotamiento, hice horas extra, asumí demasiados compromisos, intenté controlar cada detalle, y aún así, parecía que algo siempre se me escapaba. El dinero iba y venía, las oportunidades surgían y se evaporaban. Era como correr en una caminadora. Me movía todo el tiempo, pero nunca llegaba a ningún lado. Culpé al sistema, al mercado, a la gente, hasta el día en que me di cuenta. El problema no era con el mundo. El problema era con mi programación mental. Yo vibraba en la sintonía de la escasez y el universo, siempre obediente, solo me regresaba lo mismo que yo emitía. Todo lo que vives es compatible con la imagen que tienes de ti mismo. Si crees que tienes que batallar por el dinero te va a llegar con mucha lucha. Si piensas que es difícil hallar gente buena, solo te vas a topar con quienes te confirmen esa creencia. Y si crees que no mereces la abundancia, el éxito se te va a resbalar de las manos, aunque lo tengas ahí, a un ladito. Es como si cada pensamiento fuera una contraseña vibracional que te conecta con realidades específicas. Y hasta que no cambies esa contraseña, vas a seguir entrando a la misma frecuencia de resultados. A esto la física moderna le llama resonancia.
Todo el universo funciona a través de vibraciones. Nada está quieto, todo vibra. Cuando dos frecuencias se alinean, se atraen. Y lo que la gente le llama casualidad es, en realidad, solo una cuestión de compatibilidad vibracional. Si vibras con miedo, atraes más miedo. Si vibras con abundancia, atraes más abundancia. No porque haya magia de por medio, sino porque tu comportamiento cambia de acuerdo al estado interno que cultivas, y el comportamiento es lo que crea los resultados. Cuando entendí esto, dejé de intentar cambiar el mundo y empecé a cambiar mi frecuencia. Me di cuenta de que mi autopercepción era el verdadero punto de quiebre. Mientras me veía como alguien que necesitaba batallar, el universo me mandaba más broncas. Cuando empecé a verme merecedor de la abundancia, los caminos se me abrieron. Empecé a actuar distinto, a hablar distinto, a pensar distinto, y poco a poco todo a mi alrededor empezó a reorganizarse. No era magia, era alineación. Lo de afuera simplemente siguió a la transformación interna. Me acuerdo de una etapa en la que todo parecía ir de cabeza. Ganaba bien, pero el dinero se me iba volando tan rápido como llegaba. Era como querer llenar un balde agujerado. Un día, cansado de sentirme derrotado, me senté en silencio y empecé a observar mis pensamientos sobre el dinero. Y me di cuenta de algo que me cayó como balde de agua fría. Yo no creía merecer tenerlo. Muy dentro de mí, todavía estaba un niño que veía el dinero como algo lejano, guardado para otros, para los que nacieron en mejores familias, con más estudios, más suerte. Esta creencia me hacía actuar sin darme cuenta, saboteando mis propios resultados. Cuando empecé a reprogramar esta forma de ver las cosas, todo cambió. Empecé a escribir afirmaciones positivas, a visualizar mi vida con abundancia, no como un sueño lejano, sino como algo natural. Comencé a comportarme como una persona próspera, no con lujos, sino con una mentalidad diferente. Y en poco tiempo, las oportunidades empezaron a aparecer de formas que ni me hubiera imaginado. Era como si la vida me dijera, «Ah, ya le entendiste». Y la verdad es que la vida siempre responde a cómo te sientes contigo mismo. Estudios de la Universidad de Yale demuestran que las emociones de abundancia y gratitud activan regiones cerebrales conectadas con la creatividad y la toma de decisiones a largo plazo. En contraste, las emociones de miedo y preocupación activan el sistema de supervivencia, lo que te impide ver soluciones. Por eso la gente en un estado constante de estrés toma malas decisiones, mientras que quienes cultivan la paz interior parecen encontrar soluciones impensables. No es casualidad, es biología aliada con la vibración. Pero cambiar el mundo interior requiere agallas, porque hay que revisar creencias que se han reforzado por años, tal vez por generaciones. En mi familia siempre ha sido así. La vida es dura. El dinero no da la felicidad. Estas frases se repiten como mantras negativos, programando el inconsciente colectivo para la limitación. Cuando las repites, refuerzas el código vibracional de la escasez, y cuanto más crees en ellas, más reales se vuelven. Pero lo bueno es que, así como un pensamiento crea una realidad, otro pensamiento puede transformarla. Una señora que estuvo en uno de mis programas de capacitación estaba atrapada en este patrón. Trabajaba como enfermera, con turnos larguísimos, estaba endeudada y emocionalmente agotada. Cuando la conocí, me dijo, «Siento que mientras más trabajo, más pobre me hago». Le contesté, «Eso es porque tu cuerpo está trabajando, pero tu mente sigue vibrando en la escasez». Empezamos un proceso sencillo de reprogramación mental, afirmaciones diarias, visualización y gratitud intencionada. Unos cuantos meses después la ascendieron, inició un pequeño negocio extra y por primera vez en años empezó a ahorrar dinero. Su realidad cambió porque ella cambió por dentro. Nada cambia de afuera hacia adentro. El dinero, las relaciones, la salud, todo es un reflejo. Cuando te alineas por dentro, el mundo te empieza a reflejar esa alineación. Es como si el universo te dijera, «Ah, ya entendí lo que quieres», y te manda más de eso. Por eso, antes de querer arreglar el mundo, arregla tu estado interior. Deja de pelear contra las circunstancias y empieza a ajustar tu vibración.
Tu frecuencia es tu imán y nunca miente. El dinero, el éxito y las oportunidades no son productos del azar. Son respuestas directas a la vibración que emites todos los días. Todo lo que existe es energía en diferentes frecuencias. Y nosotros, los seres humanos, somos transmisores y receptores de esa energía todo el tiempo. El problema es que casi nadie percibe esto de manera consciente. La gente cree que busca la prosperidad, pero lo que en realidad está emitiendo es miedo, preocupación y duda. Y el universo, que responde con una precisión absoluta, les devuelve exactamente más situaciones que confirman esas emociones. Por eso, quienes vibran con escasez atraen carencia, mientras que quienes vibran con confianza atraen abundancia. La ciencia moderna confirma lo que la espiritualidad siempre ha sabido. Investigaciones de la Universidad de Yale han demostrado que cuando conectas con emociones positivas como gratitud, esperanza y entusiasmo, se activan áreas específicas del cerebro relacionadas con la creatividad y el razonamiento estratégico. Estas son las mismas regiones que impulsan la toma de decisiones inteligentes y el comportamiento a largo plazo. En contraste, cuando te aferras a la preocupación y el miedo, activas el sistema límbico, el centro de supervivencia. Y este estado te hace percibir el mundo a través de un filtro de amenaza. Dejas de crear y empiezas simplemente a reaccionar. Por eso, mucha gente vive atrapada en ciclos de estrés y escasez, aún trabajando mucho. No se dan cuenta de que están operando en modo supervivencia, no en modo expansión. Todo lo que sientes se transforma en una señal vibracional, y esta señal es mucho más potente que cualquier palabra. No importa lo que digas que quieres, lo que importa es lo que realmente sientes que es posible. Puedes repetir, quiero prosperar 1000 veces, pero si muy dentro de ti hay un miedo profundo a no lograrlo, el miedo es lo que el universo escucha. Siempre responde a la emoción dominante. Y ahí es donde entra el trabajo consciente, elevar tu vibración hasta que sea compatible con la realidad que quieres atraer. Esto lo aprendí en la práctica. Hubo una época en la que ganaba un buen de dinero, pero nada se me quedaba. Siempre encontraba la forma de gastarlo, invertirlo mal o perderlo, hasta que me di cuenta de que mi vibración interna seguía siendo de escasez. No sabía cómo mantener la abundancia, porque emocionalmente no me sentía merecedor de ella. Mi cuerpo vibraba con preocupación, y la preocupación es el lenguaje de la pérdida. Así que empecé un proceso de reprogramación vibracional. Cada mañana, antes de empezar el día, me ponía en el estado emocional de alguien que ya era próspero. No esperaba a que el dinero llegara para sentirme abundante. Me sentía abundante de antemano, y el dinero llegaba como consecuencia. Esta es la clave que lo transforma todo. Siente primero, recibe después. La vibración siempre precede a la manifestación. Cuando cambias tu estado interno, el mundo físico empieza a reorganizarse según esa nueva frecuencia. Es como cambiar de estación de radio. La música no aparece de la nada. Siempre estuvo ahí, solo que fuera de tu alcance de sintonización. La abundancia ya existe. Solo necesitas ajustar tu dial interno para escucharla. Y quizás esto parezca muy simbólico, pero es profundamente real. El físico cuántico Max Planck ya decía que toda materia es solo una vibración de energía en diferentes densidades. Cuando entiendes esto, te das cuenta de que nada está separado. Tú y el universo están en constante comunicación vibracional, y esta comunicación ocurre principalmente a través de lo que sientes. Si dentro de ti hay gratitud, paz y confianza, el campo a tu alrededor se expande, y esto literalmente altera las circunstancias que aparecen en tu vida. Me acuerdo de una situación bien fuerte. Estaba en un punto donde todo parecía venirse abajo. Perdí contratos, inversiones, y mi vida financiera empezó a derrumbarse. Pero en lugar de reaccionar con miedo, decidí mantener la vibración de confianza. Me levantaba cada día, y antes de ver cualquier problema, me enfocaba en sentir abundancia. Me repetía, el universo es abundante, y yo soy parte de él. Hice esto incluso cuando nada parecía tener sentido, y fue increíble ver cómo las cosas empezaron a cambiar.
Personas a las que no veía desde hacía años me contactaron con oportunidades. Resurgieron proyectos antiguos. El flujo se restableció, porque cuando la vibración cambia, el campo responde. Lo más curioso es que el cerebro también reconoce este cambio. Cuando cultivas emociones elevadas, como el amor y la gratitud, se liberan neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que aumentan tu concentración, claridad y sentido de poder personal. Esto crea un ciclo virtuoso. Mientras mejor te sientes, con más confianza actúas, y mientras con más confianza actúas, más resultados positivos atraes. Es una espiral ascendente que empieza de adentro hacia afuera, pero hay que estar atentos. El miedo siempre intenta colarse de nuevo, y muchas veces se disfraza de prudencia, de lógica, de sentido común. Te dirá que es peligroso creer demasiado, soñar en grande, sentir gratitud antes de ver los resultados. Pero esto es la programación vieja que te quiere tener en la misma sintonía. Cuando el miedo aparezca, que lo hará, no lo pelees. Obsérvalo, respira y elige vibrar distinto. La valentía no es no tener miedo, es decidir actuar a pesar de él. No necesitas esperar a que el mundo cambie para sentirte mejor. Tú cambias el mundo al cambiar cómo te sientes justo ahora. Todo lo que deseas ya está ahí, esperando que tu vibración se alinee. Y esta alineación pasa cuando empiezas a pensar, a hablar y sentirte como si ya fueras la persona que quieres ser. No es actuar ni fingir, es un entrenamiento vibracional. Es darle forma al campo antes de que la materia se manifieste. El secreto de la riqueza, la salud, las relaciones y la felicidad es el mismo, tu estado vibracional. Porque la vibración precede a la acción y la acción materializa esa vibración. Esta es la verdadera ciencia de la atracción, no una creencia mágica, sino un proceso natural de la vida. Cuando entiendes que todo es frecuencia, empiezas a darte cuenta de que el éxito no es algo que conquistas, es algo a lo que te sintonizas. Y en este mismo instante, puedes elegir cambiar tu frecuencia. No importa dónde estés, lo que tengas o lo que hayas perdido. La abundancia no necesita venir de fuera, empieza ahora, dentro de ti. La acción es el puente entre lo invisible y lo visible. Es el eslabón que transforma el pensamiento en materia, el deseo en logro, la intención en resultados. Todo lo que quieres ya existe, pero está en un nivel de potencial, y la única forma de traerlo al plano físico es a través de la acción. Me tardé mucho en entender esto. Durante años, creí que pensar positivo era suficiente, que visualizar bastaba. Pero el pensamiento sin acción es como encender una llama y no ponerle leña. Se apaga. Es la acción la que alimenta la energía creativa del universo. Es la señal que dice, estoy listo. Y ojo, no es cualquier acción. Es acción consciente, acción alineada, acción inspirada. Muchísimas personas trabajan todo el día, pero no actúan de forma consciente. Están ocupados, pero no están creando. La verdadera acción nace de un estado de decisión, no de desesperación. Es tranquila, firme y constante. Es como plantar una semilla con fe en que va a brotar. No necesitas andar escarbando la tierra todos los días para ver si ya está creciendo. Solo la sigues regando. Así es como funciona la energía de la acción. Exige confianza, no prisa. Recuerdo perfectamente la primera vez que decidí actuar sin esperar a estar listo. Fue cuando renuncié al departamento de bomberos en Toronto. En ese momento no tenía garantías ni un plan perfecto, solo tenía una idea y una decisión. Y fue esa decisión la que me llevó a abrir mi primera empresa de limpieza. No sabía nada de negocios, no tenía educación formal ni ninguna experiencia, pero tenía una fe inquebrantable en que podía aprender sobre la marcha. Y así fue. En el primer año, mi negocio facturó más de 1.700.000 pesos mexicanos. No porque tuve suerte, sino porque finalmente entendí que el universo recompensa a los que se mueven. La ciencia también lo confirma. Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que la acción precede a la motivación. Esto significa
que no necesitas sentirte motivado para actuar. Necesitas actuar para sentirte motivado. Cuando das el primer paso, tu cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del placer y del logro. Esta liberación química genera una sensación de progreso y el progreso alimenta la motivación. En otras palabras, el impulso no llega antes de la acción, llega como consecuencia de ella. Y así es como creas un ciclo de movimiento y crecimiento continuos. Pero hay algo que separa a los que actúan de los que solo planean: el compromiso. La mayoría de la gente confunde el interés con el compromiso. Dicen que quieren cambiar, pero solo si es conveniente. Quieren éxito, pero sin renunciar a nada. Quieren libertad, pero no quieren salir de su zona de confort. Y el universo no responde a intenciones tibias, responde a la energía del compromiso total. Es como saltar de un acantilado sabiendo que construirás tus alas mientras caes. Esa es la verdadera fe. No creer cuando todo es seguro, sino dar el paso incluso cuando todavía no hay tierra firme a la vista. Cada vez que actúas, algo cambia dentro de ti. La confianza crece, la duda disminuye y el miedo pierde su agarre. Porque la acción es el antídoto contra la incertidumbre. Ningún miedo sobrevive al movimiento. Cuando te mueves, la energía fluye. Y cuando la energía fluye, el universo se alinea. He visto esto pasar cientos de veces con personas que comenzaron sin saber exactamente a dónde ir. Una mujer que asistió a una de mis capacitaciones empezó a aplicar este principio de forma sencilla. Decidió actuar todos los días, aunque fuera algo chiquito. Al principio, su meta era pagar deudas. En unos cuantos meses, no solo estaba libre de deudas, sino que también empezó a atraer oportunidades de negocio que nunca había considerado. Todo porque entendió que el universo no recompensa la intención, recompensa la dirección. Si a estas alturas sientes que algo se mueve dentro de ti, si este mensaje está despertando una nueva energía, este es el momento de transformar el sentir en movimiento. Suscríbete ahora, dale me gusta y sé parte de este espacio de crecimiento. Quiero que estés conmigo en cada paso del camino, porque juntos continuaremos este viaje no de información, sino de transformación. Lo que necesitas hacer hoy no es esperar, es empezar. Un paso, un movimiento, una decisión. Puede que sea pequeño, puede que parezca insignificante, pero el universo no mide el tamaño de la acción, responde a la intención detrás de ella. Y cuando das ese primer paso con fe, las puertas empiezan a abrirse de formas que la lógica jamás podría explicar. La vida no responde a la duda, responde a la convicción. Y cuando te comprometes de verdad, cuando decides actuar, no hay fuerza en el mundo capaz de detener lo que ya ha empezado dentro de ti. El miedo es una fuerza curiosa. Tiene el poder de paralizar incluso a las mentes más brillantes y de hacer que sueños enteros mueran antes de nacer. Es sutil, seductor y se presenta de tantas formas que a veces ni te das cuenta de que está ahí. A veces viene disfrazado de prudencia, de precaución, de planificación. Otras veces se envuelve en el manto del sentido común. Te dices a ti mismo, quizá no es el momento adecuado, quizá debería esperar un poquito más, quizá necesito prepararme mejor. Pero detrás de cada quizá se esconde el mismo sentimiento, el miedo. El miedo a fallar, el miedo a ser juzgado, el miedo a no ser suficiente, el miedo a perder lo que ya tienes. Y la ironía es que el miedo aparece precisamente cuando estás a punto de crecer. Es un guardián del umbral entre quién eres y quién puedes llegar a ser. Cada vez que te acercas a algo importante, algo que puede expandir tu vida, el miedo surge para poner a prueba tu decisión. Y si le haces caso, si te dejas convencer por él, regresas a tu zona de confort y a eso le llamas seguridad. Pero la seguridad es solo estancamiento disfrazado de estabilidad. Nada florece en el estancamiento. Esto lo aprendí a las malas. Cuando decidí dejar el departamento de bomberos, tenía una vida estable, un ingreso seguro, una rutina predecible, prestaciones, respeto. Era el tipo de seguridad que la mayoría de la gente pasa su vida tratando de alcanzar.
pero dentro de mí algo me gritaba. Sabía que no estaba viviendo a mi máximo potencial. Sentía que había algo más grande esperándome, pero el miedo me decía, ¿y si sale mal? ¿Y si lo pierdes todo? Hubo noches sin dormir, dividido entre el miedo a quedarme y el miedo a irme. Hasta que me di cuenta de una cosa: el miedo no se va, simplemente cambia de forma. El secreto no es esperar a que llegue la valentía, es actuar a pesar del miedo. Ese día firmé mi renuncia. Recuerdo ver el papel y sentir que el corazón se me aceleraba. Parecía una locura, y quizá lo era. Pero ¿qué es la vida sin un poquito de locura? Fue esa decisión la que me puso en un nuevo camino, un camino que cambió por completo mi historia. No estaba listo, no sabía qué vendría, pero di el paso de todos modos. Y lo interesante es que, mientras avanzaba, el miedo disminuía. No desapareció, pero perdió su poder para controlarme. El miedo es solo energía, y la energía puede transformarse. Cuando aprendes a usar el miedo como combustible, se convierte en la fuerza que te impulsa. Piensa en un cohete. Necesita presión para atravesar la atmósfera. De la misma manera, el miedo es la presión que precede al crecimiento. Cuando sientes miedo, es una señal de que estás saliendo de territorio conocido, y es fuera de ese territorio donde ocurre lo extraordinario. Un estudio realizado por la Universidad de Cambridge demostró que al enfrentar conscientemente situaciones desafiantes, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales que expanden la percepción de la propia capacidad. En otras palabras, cada vez que haces algo con miedo, literalmente te vuelves más fuerte. Lo que ayer te paralizaba, mañana se vuelve algo natural. Y ese es el ciclo del crecimiento: sentir, actuar, expandir. El problema es que muchas personas se alejan de este proceso. Creen que al evitar el miedo se están protegiendo, pero lo que no se dan cuenta es que el precio de esta huida es altísimo. Es la pérdida de su propia evolución. Ese trabajo que no dejas, ese proyecto que no empiezas, esa conversación que evitas, todo eso es miedo disfrazado de racionalidad. Y cuanto más alimentas el miedo, más crece. Se convierte en una pared invisible que te mantiene atrapado dentro de una vida que ya se te quedó chiquita. Hubo un tiempo en el que creía que la valentía era un regalo reservado para unos pocos, pero me di cuenta de que es simplemente una habilidad que se entrena. Cada vez que enfrentas el miedo, incluso en pequeñas dosis, fortaleces el músculo de la valentía, y con el tiempo, lo que antes parecía imposible se vuelve parte de tu vida diaria. Lo he visto pasar a muchísimas personas a lo largo de los años. Emprendedores que empezaron de cero, padres que decidieron cambiar de carrera, individuos que salieron de relaciones tóxicas, que enfrentaron enfermedades, que se reconstruyeron de la nada. En cada una de esas historias había miedo, pero también había decisión. Y eso es lo que lo cambia todo, la decisión. El miedo siempre va a intentar convencerte de que es más seguro esperar, pero lo que no te dice es que esperar es una elección, y una elección que también trae consecuencias. Porque mientras esperas el momento perfecto, la vida sigue, el tiempo no se detiene, y el verdadero riesgo no está en actuar, sino en quedarte donde estás. Así que, cuando llegue el miedo, y va a llegar, no lo combatas, respira, reconócelo, y actúa de todas formas. Úsalo como una señal de que vas por el camino correcto, porque el miedo solo aparece cuando hay algo importante que lograr. Es el indicador de que te estás acercando a la expansión, y cada pequeño paso que das a pesar del miedo es una declaración de poder. Es el universo oyéndote decir, confío. La gente cree que para cambiar su vida necesita dar pasos enormes, hacer transformaciones drásticas, romper con todo de golpe, pero el verdadero poder reside en acciones pequeñas y repetidas, en la constancia silenciosa, en la disciplina invisible de la vida diaria. La mente humana está programada para buscar resultados inmediatos. Por eso muchos se rinden antes de ver siquiera la primera señal de progreso. Quieren sembrar hoy y cosechar mañana. Pero el crecimiento no sigue el tiempo de la prisa, sigue el tiempo de la persistencia.
Todo en la naturaleza obedece a este principio. Una semilla necesita días, semanas, meses en la oscuridad, hasta que logra romper la tierra. No se puede apresurar el florecimiento de algo que todavía está echando raíces. Y lo mismo aplica a tus metas. Aprendí que el éxito no es el resultado de grandes explosiones de esfuerzo, sino de la constancia de acciones pequeñas. La gente me pregunta, ¿cuál es el secreto? Y yo respondo, el secreto es hacer lo que se tiene que hacer incluso cuando no tienes ganas. Porque es fácil actuar cuando estás inspirado. Es difícil mantener la misma energía cuando el entusiasmo se desvanece. Y ahí es donde la mayoría de la gente se detiene. Confunden el final de la emoción con el final del propósito. Pero el verdadero propósito sobrevive al cansancio. Es precisamente en los días en que no quieres seguir cuando el universo te observa con más atención. Quieres saber si estás realmente comprometido con lo que pediste. Cuando empecé mi camino, también quería resultados rápidos. Quería ganar dinero, cambiar mi vida, alcanzar la libertad. Pero me di cuenta de que nada sucede de repente. Todos los días hacía una pequeña cosa. Leía una página más, escribía una meta, daba una charla, conversaba con alguien que pudiera enseñarme. No veía progreso inmediato, pero continué. Y un día miré hacia atrás y me di cuenta de lo lejos que había llegado. La constancia había construido lo que la prisa nunca pudo. Hay un estudio de la Universidad de Columbia que lo demuestra. Siguieron a personas que buscaban grandes cambios profesionales, financieros y personales, y descubrieron que quienes adoptaron acciones diarias pequeñas y constantes tenían hasta 10 veces más probabilidades de lograr sus metas que aquellos que hacían esfuerzos intensos y esporádicos. Porque el cerebro responde mejor a la repetición que a la intensidad. Cada vez que repites una acción, estás fortaleciendo un circuito neuronal. Y con el tiempo, este circuito se vuelve automático. Así es como se forman los hábitos y cambia el comportamiento. La constancia crea identidad. Cuando haces algo todos los días, incluso por un periodo corto, empiezas a verte como alguien que actúa, no como alguien que espera. Esto lo cambia todo, porque tu cerebro necesita creer en la nueva versión de ti antes de que el mundo pueda reflejarla. Es un proceso interno que precede cualquier logro externo. Recuerdo a un hombre que conocí en uno de mis seminarios. Tenía un sueño sencillo: abrir su propio negocio. Durante años intentó de todo, pero siempre se rendía a la mitad, hasta que un día decidió aplicar el principio de la constancia. En lugar de intentar hacer todo a la vez, se comprometió a dar solo un paso diario: una llamada telefónica, una tarea de investigación, una conversación, una lectura. Nada grandioso. Pero lo hacía todos los días. En 12 meses, ese pequeño y constante movimiento había construido algo sólido. El negocio que soñaba ya estaba en marcha, y más que eso, él había cambiado como persona. Lo que antes era un sueño lejano se convirtió en una forma de vida. La constancia es el entrenamiento de la fe, porque sigues incluso sin ver resultados inmediatos. Y esta es la verdadera prueba del universo. Ver si eres capaz de actuar sin garantía, de persistir sin aplausos, de seguir creyendo cuando nada alrededor parece cambiar. Pero algo cambia dentro de ti, y cuando cambias internamente, el mundo empieza a doblegarse a tu nueva frecuencia. Es curioso observar que la mayoría de la gente sobreestima lo que puede hacer en una semana y subestima lo que puede construir en un año. Quieren transformar todo de golpe, y cuando no pueden concluyen que no son lo suficientemente buenos. Pero si solo mantuvieran el ritmo, si solo confiaran en el proceso, verían el poder acumulado de la repetición. Pequeñas victorias diarias crean una energía que con el tiempo se transforma en resultados extraordinarios. Por lo tanto, no subestimes el poder de lo que se hace en silencio. La fuerza que construye imperios es la misma que construye hábitos. La vida no cambia de un solo salto, cambia en pequeños pasos diarios, repetidos con fe y paciencia. Porque mientras muchos esperan el momento adecuado para actuar, quienes actúan un poco todos los días convierten el tiempo en un aliado.
Y al final, el tiempo siempre recompensa a quienes fueron constantes. Todo lo que vives hoy es una consecuencia directa de la historia que te cuentas. Las palabras que usas para describirte a ti mismo moldean las experiencias que atraes. La mente es un espejo y refleja exactamente lo que cree que es verdad. Y lo más curioso es que la mayoría de la gente nunca ha cuestionado su propia narrativa. Repiten frases que han escuchado desde la infancia: no tengo suerte, en mi familia las cosas son difíciles, el dinero es un problema, siempre llego tarde, no puedo cambiar. Y sin darse cuenta, transforman estas frases en órdenes que el subconsciente obedece fielmente, porque el subconsciente no discute, simplemente ejecuta. Lo que dices de ti mismo se convierte en una orden que tu cerebro y el universo se esfuerzan por cumplir. Durante años, yo también estuve atrapado en una historia limitada. Decía que no era lo suficientemente bueno, que no tenía la educación suficiente, que no conocía a la gente adecuada. Y adivina qué, la vida me mostró pruebas diarias de que era cierto, porque el mundo siempre confirma lo que crees. Cuando afirmas algo con convicción, tu sistema reticular activador, una red de neuronas responsable de filtrar información relevante, empieza a buscar pruebas que respalden esa creencia. Si crees que el mundo es difícil, solo verás obstáculos. Si crees que las oportunidades están por todas partes, empezarás a verlas con claridad. El mundo no cambia. Lo que cambia es lo que eres capaz de ver dentro de él. Y esto es poderoso, pero también peligroso. Porque la mayoría de la gente vive contándose historias de limitación. Se definen por el pasado, por los fracasos, por las circunstancias. Dicen: soy así porque mi infancia fue difícil, soy así porque nadie me ayudó, soy así porque siempre me ha costado trabajo. Pero la verdad es que nada de lo que pasó define quién eres, solo lo que crees acerca de lo que pasó. Pudiste haber experimentado dolor, rechazo, pérdidas, fracasos, pero si eliges creer que esto te hizo más fuerte, más consciente y más preparado, toda tu narrativa cambia. Y cuando la narrativa cambia, tu destino cambia con ella. Vi esto suceder incontables veces. Recuerdo a un hombre que se me acercó después de una conferencia. Me dijo que había crecido en un ambiente de pobreza, rodeado de gente negativa. Había trabajado durante 20 años en un empleo que detestaba y creía que esa era la única opción que tenía. Cuando le pregunté por qué seguía ahí, respondió: porque en mi familia nadie nunca ha tenido suerte. Siempre hemos sido así. Lo miré y le dije: estás atrapado en una historia que no escribiste, pero que sigues repitiendo. Eso lo golpeó como un rayo. Guardó silencio por un instante y luego preguntó: ¿y si pudiera escribir otra? Sonreí y dije: eso es exactamente lo que deberías hacer. Meses después, recibí una carta suya. Había cambiado de trabajo, iniciado un negocio, y por primera vez se sentía dueño de su propia vida. Todo lo que hizo fue cambiar la historia que se contaba a sí mismo. La mente cree todo lo que dices repetidamente. Por eso las afirmaciones tienen tanto poder. Pero no basta con solo decirlas. Necesitas sentir que son verdad. Cuando dices «soy próspero» con emoción genuina, estás reprogramando las conexiones en tu cerebro. Estudios de la Universidad de Harvard muestran que la repetición de afirmaciones positivas, acompañadas de emoción, altera los patrones neuronales y crea nuevas sinapsis asociadas con la autoconfianza y el optimismo. En otras palabras, cada vez que cambias la forma en que hablas de ti mismo, estás literalmente rediseñando tu cerebro para el éxito. La historia que te cuentas también moldea tus emociones. Si tu narrativa es la de una víctima, vivirás en un estado constante de impotencia. Si tu narrativa es la de un protagonista, vivirás en un estado de poder. Es como ver la misma película con un guión diferente. Los eventos pueden ser los mismos, pero cómo te posicionas cambia por completo la trama. Y lo hermoso de la vida es que puedes reescribir ese guión en cualquier momento. No importa cuánto tiempo hayas estado repitiendo las mismas palabras, el cambio empieza en el momento en que decides contar una nueva historia. Una historia de valentía, abundancia y crecimiento. Así que pregúntate ahora,
¿Qué historia me estoy contando? ¿Es una historia de posibilidades o de limitaciones? ¿Es una historia que te impulsa hacia adelante o te mantiene atascado en el pasado? Porque al final, lo que define tu vida no es lo que te sucede, sino lo que crees acerca de lo que te sucede. Esa creencia nace de la historia que eliges contarte. La buena noticia es que si una historia te ha traído hasta aquí, una nueva te puede llevar a donde quieras. La forma en que empiezas tu día marca el rumbo de toda tu vida. Y lo que estoy a punto de contarte puede sonar sencillo, pero si lo aplicas con disciplina, va a transformar no solo tus mañanas, sino todo tu destino. Durante años, observé un patrón entre la gente exitosa que he conocido. Tienen algo en común: dominan la primera hora de su día. La mayoría de la gente se despierta y de inmediato se conecta con el caos, las alarmas, las notificaciones, las noticias, las preocupaciones. Incluso antes de poner los pies en el suelo, ya están reaccionando. Y cuando el día empieza reaccionando, termina en agotamiento, porque cuando el cerebro se expone a estímulos urgentes, apenas despierta, entra en modo de supervivencia. Y quienes viven en modo de supervivencia no crean, solo resisten. Pero no quiero que esto solo lo entiendas de forma intelectual. Quiero que lo vivas, y por eso quiero proponerte un reto. Durante los próximos 7 días, comprométete con este ritual. Solo 7 días. Cuando te despiertes, no agarres tu teléfono durante 10 minutos. Siéntate, respira y pregúntate: ¿quién elijo ser hoy? Visualiza tu día desarrollándose a la perfección. Mírate actuando con confianza, tomando decisiones con claridad, manejando los desafíos con serenidad. Siente lo que sentirías si todo esto ya estuviera pasando ahora. Permítete vivir esa emoción incluso antes de que empiece el día. Y si haces esto por una semana, te garantizo que vas a sentir la diferencia. Si lo haces por 30 días, nunca más vas a empezar una mañana de otra manera, porque tu cuerpo y tu mente van a empezar a asociar este momento de conexión con un estado de poder. Y una vez que el cerebro percibe los beneficios emocionales de un nuevo hábito, empieza a anhelarlo. Esto crea un ciclo de recompensa positivo, lo que hace que este nuevo patrón se vuelva natural. Durante años, apliqué este principio en mí y en la gente a la que he asesorado. Vi a emprendedores salir del caos mental y recuperar la claridad en sus decisiones. Vi a gente ansiosa empezar a sentir paz apenas se despertaban. Incluso vi matrimonios transformarse, porque el simple hecho de empezar el día con presencia redujo los conflictos y aumentó la empatía. Todo esto por 10 minutos de conciencia plena antes de que el mundo empiece a jalarte en todas direcciones. La verdad es que el éxito no sucede con saltos gigantes, sino con decisiones pequeñas y consistentes. Y esta es una elección que puede cambiarlo todo, porque cuando empiezas el día con control, terminas el día con propósito. Y el propósito es el combustible que te mantiene en el camino correcto, incluso cuando el mundo intenta distraerte. Así que, mañana por la mañana, cuando suene tu alarma, recuerda lo que estás escuchando justo ahora. No agarres tu teléfono. Siéntate en silencio, respira y pregúntate: ¿qué quiero crear hoy? Y después de hacer eso, actúa como si ya fueras la persona que deseas ser, porque al final, el secreto no es esperar a que el mundo cambie para sentirte bien. El secreto es sentirte bien para cambiar el mundo. Y todo empieza cuando decides iniciar tu día de adentro hacia afuera. El poder de transformar cualquier área de tu vida está en tus manos, todos los días. Cada pensamiento, cada emoción, cada pequeña decisión que tomas por la mañana es una semilla que se planta en tu futuro. Y quizás justo ahora hay alguien que conoces que necesita escuchar esto. Alguien que está cansado de luchar contra las circunstancias y solo necesita un empujón para recordar que aún puede elegir un nuevo comienzo. Comparte este video con esa persona. Podría ser justo lo que necesita para cambiar la dirección de su propia vida. Gracias por quedarte conmigo hasta aquí, por invertir este tiempo en ti y por la energía que hemos compartido en este momento.
Mantente constante, aplicando cada paso, cada reflexión, porque así es como el cambio se solidifica. Y recuerda, te espero en el próximo video.